Hoy en día, cualquiera puede hacer un podcast. Pero no cualquier podcast. Elemental, querido Watson. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway. Bienvenidos a la Liga de los Podcasts Extraordinarios. Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena Ser, la radio. Ser Podcast. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Y acaba de aterrizar en la base aérea de Torrejón el vuelo con los 260 afganos evacuados esta mañana de Kabul por las Fuerzas Armadas. Allí los van a recibir la ministra de Defensa, la de Sanidad y el titular de Migraciones. Además, nuestro país va a acoger en las bases de Rota y de Morón a miles de colaboradores afganos. En el aeródromo está María Manjabacas. María, buenas tardes. Buenas tardes. Y España va a acoger en Rota y en Morón a un máximo de 4.000 colaboradores afganos de Estados Unidos durante 2 semanas. No se sabe cuándo van a llegar. Si sabemos, lo decías tú en la portada, lo acabamos de ver, que ha aterrizado hace unos minutos en el aeropuerto militar de Torrejón el avión de Air Europa con 260 refugiados afganos que han colaborado con las autoridades españolas. No son parte del cupo de la Unión Europea. Vienen 55 menores, entre ellos 14 bebés. También vienen 16 ancianos. Aquí ya a pie de pista estamos viendo a los 3 ministros que les van a dar en breves momentos la bienvenida aquí a los 260 afganos que acaban de pisar suelo español. Gracias, María. El gobierno de Estados Unidos ha agradecido a España sus esfuerzos para evacuar y acoger a las personas evacuadas. Dani de la Fuente, buenas tardes. Buenas tardes. Lo ha hecho en una rueda de prensa el subdirector de Operaciones Regionales del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Hank Taylor. The use of temporary safe haven locations across Europe and the Middle East in areas that include U.S. installations in Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain, Italy, Spain and El Germany. gobierno de Estados Unidos ha elevado a 7, los estamos escuchando, los países con los que tiene acuerdos para repartir a parte de las personas evacuadas desde el aeropuerto de Kabul, entre ellos España, en las bases de militares de Rota y de Morón de la frontera, y se ha mostrado el general profundamente agradecido por esta colaboración internacional. Ya son 3, por cierto, los países que piden más tiempo a Estados Unidos para completar las evacuaciones que terminarían el próximo 31 de agosto. Al Reino Unido y a Francia se suma ahora Alemania, que pide coordinación entre los líderes del G7 en su encuentro de mañana. Sobre la pandemia, sigue bajando la incidencia acumulada en España, pero aumenta la presión hospitalaria. Hemos sumado un centenar de muertos cada día de este fin de semana. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo más preocupante de la evolución de la pandemia es ese aumento de la presión sanitaria. Sube el número de ingresados, hoy son 164 más que el viernes. Es cierto que durante el fin de semana apenas se dan altas, pero aumenta la ocupación de camas en planta y de las UCI, donde se supera de nuevo el 20% del que habíamos bajado la semana pasada. Esto es muy evidente en Madrid, donde la ocupación de las unidades de críticos ha aumentado del viernes a hoy casi 2 puntos. Está por encima del 34%. La incidencia sigue bajando, está en 317 casos por 100.000 habitantes, con Asturias por debajo de los 150 en riesgo medio, Canarias en riesgo alto y el resto del territorio en riesgo extremo. Este fin de semana sumamos casi 24.000 contagios y 199 fallecidos. Libertad provisional para 2 detenidos por una violación múltiple en Formentera. Así lo acaba de decretar la jueza. Radio Ibiza, Víctor Guerrero. La juez les ha retirado el pasaporte, les ha impuesto la prohibición de salir de las Pitiusas y les ha ordenado comparecencias periódicas ante la justicia. Los 2 hombres de 32 y 37 años habían pasado a disposición judicial este lunes, después de pasar todo el fin de semana en dependencias policiales desde su detención el pasado viernes por la brutal agresión a una joven de 19 años, natural de Mallorca. Hay un tercer implicado en la agresión sobre el que se ha dictado una orden de busca y captura porque pudo escapar a Marruecos. Los hechos ocurrieron, recordemos, el pasado mes de julio y la joven lo denunció una semana después, explicando que estuvo retenida durante horas, sufriendo además de agresiones sexuales con penetración, quemaduras con cigarrillos y cucharas ardiendo en diferentes partes del cuerpo, además de ser drogada con cocaína y crack. Este domingo ha habido una concentración de repulsa por el suceso a la que han acudido unas 200 personas en Formentera, entre ellos representantes del gobierno insular. Deportes, Nico Cruz, buenas tardes. Buenas tardes. El Barcelona sigue buscando soluciones a su maltrecha economía. Si hace una semana llegaron a un acuerdo con Gerard Piqué para una rebaja en su salario, hoy ha seguido sus pasos Jordi Alba, otro de los
capitanes del club culé. Después de 2 jornadas de Liga, el Barça está segundo con 4 puntos y el líder es el Atlético de Madrid. Una jornada liguera que se cierra hoy con 2 partidos. El primero a las 8, Getafe-Sevilla, con los madrileños pendientes de la salida de Cucurella al Brighton de la Premier League. Su sustituto será Jakub Janko, fichado hace 2 días. Y a las 10, para cerrar, Osasuna-Celta de Vigo. Por cierto, que el mercado sigue moviéndose. Según Fabrizio Romano, Jules Koundé ya habría llegado a un acuerdo con el Chelsea y solo faltaría el acuerdo entre clubes, aunque en central no quiere presionar al Sevilla. Además, hoy Jon Rahm puede ganar el torneo de golf de Nueva Jersey, donde va líder empatado con el australiano Cameron Smith. Todo si amaina el huracán Henry, que ya obligó a que se aplazara la ronda final de ayer a hoy y podría obligar a un nuevo aplazamiento. De momento, Jon Rahm saldría a las 8 menos 20. Es todo, se quedan con La Ventana, tienen más información en cadenaser.com. Nosotros volvemos a las 8, las 7 en Canarias, en hora 20. Cadena Ser. La radio.